Buenos días, queridos hermanos. Ustedes ya tienen sus apuntes ahí en sus hojas y que la prédica de hoy día lleva por título ¿Cómo ser un buen siervo de Dios? Un buen hijo o una buena hija de Dios, basándonos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al versículo 8. Vamos a leer. Ustedes ya tienen el bosquejo ahí en sus manos y ahí iré dando más detalles al respecto. Vamos y abran sus Biblias, por favor, ahí en primera a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al versículo 8, por favor. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. 8 versículos que la verdad esperamos por la gracia del Señor puedan reconfortar vuestros corazones, cómo ser un buen siervo de Dios, cómo ser un buen hijo, una buena hija de Dios. Es una pregunta que debemos de hacernos delante del Señor. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro Dios? ¿Cómo estamos siendo parte integral de una iglesia local? Queridos, la vida cristiana no se puede desarrollar viniendo solo una vez a la semana al templo, escuchar su palabra, cantar y luego irse. Si usted cree que eso es el cristianismo, creo que está equivocado o equivocada. Eso no es cristianismo. El cristianismo, según las Escrituras, lo que vamos a desarrollar en estos 8 versículos, tiene que ver cómo miramos el Evangelio, cómo lo vivimos, cómo miramos la persona del Señor Jesús, cómo nosotros nos autoevaluamos y nos autoexaminamos delante del Señor, preguntándole qué dones tenemos, cómo los podemos poner al servicio de la obra del Señor y cómo vivir en santidad y cómo estar cerca de la iglesia, el cual el Señor creó para gloria suya. Pablo instruía a Timoteo a ser un buen ministro. Ahí en 1 Timoteo, recuerda capítulo 4, si podemos ser ahí. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Esta palabra ministro que aparece ahí es increíble, no es un cargo de importancia, por así decirlo. No es un cargo que tengamos que ponerle un chofer y un automóvil y pagarle todo y que sea un ministro, ¿no? La palabra ministro que se traduce acá es la palabra que lleva la idea de un joven que es enviado para los mandados. Alguien que es enviado, alguien que es un diácono, se traduce por diácono también. Imagínense qué simplicidad.
También se aplica la palabra ministro a la persona del Señor Jesús. Pero en ese contexto, en la persona del Señor, cuando dice que Él es ministro, no es un diácono, el Señor Jesús. Es un servidor público o un servidor del templo, que es muy diferente. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, tú eres, si enseñas estas cosas, serás un buen diácono, un buen servidor, un hombre que se le entrega una misión para que haga un mandado y él lo va a hacer. Qué simplicidad, ¿no? Entonces partimos desde la base, cómo ser un buen siervo de Dios. Entonces tenemos que ser un buen ministro, una buena ministra de Dios. Qué simple, pero en la práctica nos cuesta. Nos cuesta ser mandados y cuando nos mandan a regañadientes, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, sin excelencia. Pablo le está diciendo a Timoteo, no. Si esto enseñas a los hombres, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta es la idea de un joven enviado para los mandados. Pero este servidor debía cumplir con ciertos requisitos, de acuerdo a la palabra del Señor. Y si estos ciertos requisitos tenían que avalarlo para cumplir este trabajo. Recuerden el libro de los Hechos, había una disyuntiva de poder servir a las mesas. Y para servir a las mesas tuvieron que escoger a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que tuvieran sabiduría para servir a las mesas. Buenos diáconos. Pero tenían que tener 3 requisitos esenciales. Queridos, cuando nos enfrentamos al servicio del Señor, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo servimos al Señor? Hoy día hay una idea equivocada de muchos hermanos de cómo servir al Señor. Cree, y es cierto, por un lado, que servir al Señor es venir a limpiar el templo o venir a hacer cualquier otra actividad y creen que eso es servir al Señor. Sí, en cierta manera es servir al Señor. Pero lo más esencial por el cual el Señor ha puesto a los creyentes en una congregación es para que estos creyentes con sus dones puedan edificar el cuerpo de Cristo. Es así. Si usted se está equivocando en ser un hombre activo en la congregación, sirviendo fuera de la iglesia local, créame que no es el concepto bíblico por el cual el Señor nos creó y nos puso en la iglesia local. Entonces ahora Timoteo tenía que cumplir este buen trabajo. Este ministro debía ser nutrido. Esta palabra nutrido significa exponer al peligro, es decir, él tenía que saber muy bien dónde venía el peligro y tenía que estar atento. O también significa colocar debajo. La palabra nutrido significa un hombre educado en la palabra del Señor, con las palabras de fe y de la buena doctrina, o instrucciones o enseñanzas. Esto es un buen ministro. Así que vamos con el primer punto que tienen ahí ustedes en sus hojas, que dice: un buen siervo tiene cuidado de sus hermanos. La semana pasada, Pastor Guido estaba en esta misma línea, hablando de cómo nosotros, como buenos siervos de Dios, podemos estar interesados en las necesidades espirituales y también materiales de nuestros hermanos. Pero primero lo que le importa al apóstol es que los hermanos deben tener cuidado espiritual de sus hermanos. Miren lo que dice, por favor, 1 Tesalonicenses, volvamos ahí, capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Si usted recuerda este evento que hubo ahí en Atenas, cuando Pablo fundó la iglesia en 1 Tesalonicenses, en Hechos capítulo 16. Pablo estaba con su equipo, con Timoteo y con Silas. Pero ahí hubo un problema grave que lo vamos a ver ahora. Entonces lo que hace Pablo, saca su egoísmo y ¿sabe lo que hace? Queda solo en Atenas, solo. Y manda a su siervo Timoteo y le dice: Timoteo, no lo soporto más. Estoy interesado en cómo está la salud espiritual de los hermanos en Tesalónica. Así que Timoteo, déjame solo, le dice Pablo, déjame solo y anda tú a Tesalónica. Y por favor te pido
que veas el estado espiritual de esa iglesia que fundamos. ¿Por qué? Porque las tribulaciones es posible que estén apagando la vida espiritual de los creyentes. Qué interesante. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 17. En el capítulo 17, Pablo recorre algunas ciudades. Está en Tesalónica, está en Berea y después se va a Atenas. Funda la iglesia en Tesalónica, ahí del versículo 17 en adelante, hasta el versículo 9, capítulo 17, 1 al 9, se funda la iglesia en Tesalónica. Luego del versículo 10 en adelante, trabaja en la obra en Berea. Y luego del versículo 14, Pablo hace algo increíble. Se va a Atenas, a Grecia. Veamos por favor el versículo 15, o el 14 mejor dicho. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo se fue solo a Atenas. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Qué increíble el trabajo que hace este apóstol. Se queda solo. Silas se queda en Berea y Timoteo se va a Tesalónica. Y él quedó solo. Un buen ministro de Dios huye del egoísmo y tiene interés en la vida espiritual de sus hermanos. Tanto, en este texto, tanto amó Pablo a los tesalonicenses que prefiere quedarse solo en Atenas. Y sabe que aquí en el capítulo, no pierda por favor, vuelva allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Pablo usa un verbo interesante y muy triste en el capítulo 3, versículo 1. No soportarlo más, acordamos quedarnos solos. Este concepto de quedarse solo significa abandonado, no con mala intención de parte, porque él envió a sus dos servidores, uno que quedara en Berea y el otro, tú ve a Tesalónica. Pero usa el verbo quedé abandonado, quedé solo. Pero no hay egoísmo, porque Pablo perfectamente podía haber dicho, voy a ir a Atenas. Y allá en Atenas hay una idolatría enorme y necesito ayuda por si alguien pasa algún problema. Pablo no dijo eso. Pablo fue solo y un buen ministro, un buen siervo de Dios, tiene cuidado de sus hermanos. Así como Jesús vino desde el cielo y le interesaba a cada uno de nosotros, que Él dejó su trono de gloria y vino a servir a este mundo. Qué increíble. Nos vino a buscar desde el cielo, imagínense, desde el cielo nos vino a buscar. Él podía haber sido egoísta y haberse quedado en el cielo, recibiendo la adoración, pero no fue así. Él vino a este mundo. Pablo quedó solo. La idea de mala intención, fíjese que este mismo verbo se aplica en segunda a Timoteo. Si vamos ahí, por favor, capítulo 4, versículo 16. Aquí hay una mala intención de ser abandonado. En Primera Tesalonicenses no hay una intención de ser abandonado, sino que el mismo Pablo decidió, pero aquí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 16, dice así el apóstol, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos. Ya Pablo estaba preso y estaba a horas tal vez de poder ser muerto. Y estas son las últimas palabras de un moribundo. Pablo estaba a punto de ser muerto y dice en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Qué increíble. Es impresionante cómo un buen siervo de Dios le interesa la vida espiritual de sus hermanos. ¿Le interesa eso a usted?
La idea de abandonar, de quedar solo, en 2 Timoteo, son palabras muy tristes de este apóstol, de este hombre de Dios. Pero no le importaba, él seguía, porque sabía a quién estaba sirviendo. Entonces, un buen ministro de Dios tiene cuidado de sus hermanos. El segundo punto tiene que ver también con esto, que un buen siervo de Dios va a velar por la fe de otros hermanos. Primera Tesalonicenses, vamos ahí de nuevo. Capítulo 3, versículo 2. Un buen siervo de Dios vela por la fe de otros. Leamos por favor el capítulo 3, versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para hacer algunas cosas, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Algo interesante que quiero mencionarles, si usted quiere subrayar ahí en sus Biblias. 4 veces en estos 8 versículos, Pablo está interesado en la fe de los hermanos. 4 veces. Y eso es impresionante. Primero, el primer interés que tiene el apóstol Pablo está justamente en el versículo 2. Y enviamos, dice, yo me quedé solo, pero enviamos a Timoteo, a ustedes, y Timoteo, nuestro hermano, nuestro servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¡Qué increíble! Ya dijimos en el primer texto, un buen ministro de Dios está preocupado, ¿cierto? Tiene cuidado de sus hermanos, tanto en lo material. Pero ahora un buen ministro de Dios, un buen siervo de Dios, va a estar preocupado por la fe. Como Pablo no podía, ya lo dijimos, no podía ir a Tesalónica, él estaba deseoso, dice, no lo puedo soportar más, estoy inquieto, quiero saber cómo están los hermanos en Tesalónica. Y de hecho el apóstol Pablo usa 2 veces el término no lo soporto más. Está en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, y está en el versículo 5. No lo soporto. Esta palabra no soportar es una intriga impresionante. Es como un peso, una presión que está sobre la cabeza y que no lo soporta más. Es como un dolor de muela, ¿no? Terrible. No lo soporto más. Pablo estaba deseoso de saber noticias. ¿Y sabe por qué no podía ir Pablo a Tesalónica personalmente? Porque ya Pablo había sufrido algunos problemas. Y eso lo voy a explicar ahora. Volvamos por favor a Hechos, capítulo 16. ¿Por qué Pablo mandó a Timoteo y él no fue personalmente? Y Pablo lo va a explicar en el capítulo 16. Y vamos a leer algunos versículos interesantes que nos van a llevar, capítulo 17 del libro de los Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 semanas se pone a discutir con ellos la palabra del Señor. Por 3 semanas, el versículo 3 dice que empezó a declarar y a exponer por medio de las Escrituras que era necesario que el Señor Jesucristo padeciera y resucitara de los muertos. Y él decía, y este Jesús a quien yo os anuncio, y decía que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Le decía a los judíos en su propia sinagoga. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, se entregaron al Señor. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, que no podía ir a Tesalónica. Y él dijo, necesito saber de estos hermanos. Versículo 5, entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quién era Jasón? Un hermano en la fe que los recibió en su casa. Imagínense, los recibió en su casa. Y como no encontraron a Pablo,
llevaron a Jasón ante los tribunales y le hicieron firmar un documento para que no volviese a tener ningún otro problema y no recibiese de nuevo al apóstol Pablo. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, que estos hombres malos que estuvieron ahí cuando se fundó la iglesia pudieran estar contaminando la iglesia nuevamente. Por eso es que a Pablo le interesaba la fe de ellos. 4 veces habla, estoy interesado en la fe de ellos, estoy interesado en la fe. Mire por favor, no lo busque porque después igual se lo voy a leer. En el versículo 3 dice, necesito que tú confirmes y exhortes respecto a vuestra fe. Versículo 4, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La segunda vez que Pablo se preocupa por la fe de los hermanos. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 3. Ahora el capítulo 3, versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, ¿de qué? De vuestra fe y amor. Versículo 7, y por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. 4 veces el apóstol Pablo está preocupado porque él sabía lo que había pasado cuando fundó la iglesia. Habían hombres malos que se levantaron para poder apagar la fe de los hermanos. Estoy en el libro de los Hechos ahora, el versículo 17. Entonces dice el versículo 5, estos judíos que no creían tenían celos y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, y este rey se llama Jesús. Esa era la acusación que había de estos hombres malos contra estos hermanos. Qué increíble. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y por eso que Pablo decía, no lo soporto más. Quiero saber cómo están. Un buen ministro de Dios vela por la fe de otros. Quiero saber cómo está vuestra fe. Y mire, por favor, como Pablo no podía ir a Tesalónica, volvamos por favor ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Pablo no podía ir a Tesalónica porque Satanás se lo había impedido. El apóstol Pablo envía a Timoteo para ver la fe de ellos. Pregunta que puedo hacer acá. ¿Por qué tanto interés de Pablo en esta amada iglesia? ¿Por qué tiene tanto interés? ¿Por qué dice no lo soporto más? Quiero saber de ellos. ¿Qué deseo más profundo? ¿Cómo eso pudiera invadir la iglesia de hoy día, en las iglesias nuestras? No soporto más de saber cómo está el hermano o la hermana X. Tengo que llamarla. Y si no me respondo, tendré que ir. Y tenga que recorrer los kilómetros que sea. Necesito saber de su estado de salud. Necesito saber. Si no tan solo este es trabajo de los pastores de la iglesia, sino que también es el trabajo de toda la iglesia, de preocuparnos los unos por los otros. Pero para hacer eso, los creyentes deben estar insertados en la comunión de la iglesia local. ¿Por qué Pablo tanto? Bueno, al menos hay algunas cosas. Recuerden esto, queridos hermanos, que cuando Pablo fundó la iglesia, ocurrieron los hechos que le mencioné en el libro de los Hechos. Se levantaron algunos judíos, contrataron a algunos ociosos y alborotaron la ciudad. Tomaron a Jasón, que le hospedó, y los hermanos nuevos, y los acusaron de contravenir al César. Esa era la acusación de estos hermanos nuevos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por un creyente nuevo que está viniendo a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un hermano para saber su estado espiritual? Entonces, hermano, la idea es que un buen siervo de Dios va a velar por la fe de otros. Y ese otro va a velar por la fe de otros. Y así se cumple la ley de Cristo, de preocuparnos, de tener preocupación los unos por los otros.
Timoteo es el escogido para este servicio. Pero ¿quién es Timoteo? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Por qué Pablo escogió a Timoteo? ¿Cuáles eran las credenciales de Timoteo? Porque él era el elegido para esta labor. Por eso que en el capítulo 3, versículo 2 de 1 Tesalonicenses dice, y enviamos a Timoteo. Lo enviamos a él. ¿Qué característica tenía este jovencito? Un adolescente, tal vez dicen algunos escritores. Un adolescente. No más allá de 13, 14, 15, 16 años. ¡Qué increíble! Y Pablo escogió a este servidor, a este ministro. Pero no un ministro que se le paga grandes cantidades de dinero. Pablo dice que este es un servidor, es un hermano y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¡Qué precioso! No tiene más títulos. No tiene un título de abogacía. No tiene un título de absolutamente de nada. El único título que tiene es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo hemos dicho otras veces. El pastor Willy Pan, que está con nosotros acá, y el que habla, vamos algún día a dejar de ser pastores. Algún día vamos a dejar de ser pastores. Pero hijos de Dios, jamás. Ese es el mejor título. Y por eso me encanta cuando me dicen hermano, porque ese es mi título. Gloria a Dios por ello. Pablo estaba preocupado. Entonces manda a Timoteo. ¿Cuáles son las características? 3 características que vamos a ver, al menos en este versículo de nuestro hermano Timoteo. Primero, dice que Pablo le llama a Timoteo nuestro adelfos, nuestro hermano. Así dice. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Vea que todos los títulos que hay son títulos espirituales. No hay un cartón colgado en la oficina de Timoteo diciendo, yo soy esto. No hay. El título se lo dio el Señor. Y dice el apóstol Pablo, estas son las características de un buen siervo. Es un hermano. Y después dice, es un colaborador. Perdón, es nuestro hermano y es un servidor. La palabra servidor se repite acá como diácono. Un hombre o un jovencito dedicado a los mandados. Pablo no le dijo a Timoteo, tú tienes que predicar. Por lo que le dijo Pablo a Timoteo, tú eres un servidor, eres un diácono, no tienes más que eso. Y Pablo muchas veces dice, yo también soy un servidor, soy un esclavo del Señor Jesucristo. Eso es lo que somos delante de Dios. Y no podemos tener un alto concepto más de lo que somos. Y Pablo primero dice, él es nuestro adelfos, él es nuestro hermano. Timoteo es un servidor, es un diácono. Y después le da otro título más. Y Pablo le dice, y él también es un colaborador. ¿Sabe lo que es un colaborador? Es un hermano simplemente que se llama ayudante. Eso es todo. Imagine, él es hermano, es un joven enviado para los mandados y también es un hermano que es ayudante. ¿Ayudante en qué? ¿En qué es ayudante? ¿Ayudante en carpintería? ¿En gafitería? ¿En electricidad? No. ¿Saben qué es ayudante este Timoteo? Es colaborador nuestro. ¿En qué? En el Evangelio del Señor Jesús. En eso es ayudante. Un buen ministro de Dios va a entender entonces que tiene que velar por la fe. Y estas son las características del apóstol. Y además, quiero que anoten por favor ahí si quieren, o subrayar, además de estas 3 características, Timoteo debía hacer 2 cosas en medio de los hermanos. Por eso Pablo lo mandó para Tesalónica y le dice, tú tienes que hacer 2 cosas, Timoteo. Lo presenta a Timoteo como hermano, como diácono y como servidor del Evangelio de Cristo, pero además ahora le dice a Timoteo, tienes que hacer un trabajo arduo en medio de los hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Primero, tiene que confirmarlos y tiene que exhortarlos
a los hermanos ahí en Tesalónica. Recuerde, por favor, que los hermanos en Tesalónica están viviendo tal vez momentos muy difíciles. Los están persiguiendo tal vez como lo que vamos a ver en el versículo 3. Mire por favor el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete, le dice a los hermanos de Tesalónica, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, ustedes van a ser perseguidos, pero no se inquieten. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo, recordando que estos hombres ociosos, cuando se fundó la iglesia, intentaron paralizar la obra del Señor. Y él, como buen ministro, manda a Timoteo y le dice, Timoteo, tienes que hacer dos cosas. Tienes que confirmar a los hermanos. Y este verbo confirmar significa fijar firmemente algo para que no se caiga o se vaya a desviar. Eso que significa el verbo confirmar. Y de hecho también el apóstol Pablo, si me acompañan ustedes ahí a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, usa este mismo verbo al respecto, pero lo usa en la persona del Señor Jesús. Vamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 5. Esto es el resultado de todo lo que viene, porque este texto, el versículo 10, comienza prácticamente en el versículo 6, que los creyentes que están en condiciones de humillarse bajo la poderosa mano de Dios van a ser exaltados. Pero los soberbios que se resisten a Dios, Dios los va a humillar. Increíble, dos cosas. Y a estos que se humillan delante de la presencia de Dios, tienen la capacidad, tienen el privilegio de echar todas sus ansiedades sobre los hombros del Señor. Pero esos son los humildes. Eso es lo que dice el capítulo 5, versículo 6. Echando, y está ese verbo echando, en una acción continua. Es inagotable la posibilidad que tiene el creyente de ir a los brazos del Señor, a los pies del Señor, para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué tenemos que echarla? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros como buen pastor. ¡Qué espectacular, hermanos! Pero esto solamente es dado para los humildes. Los soberbios no tienen la capacidad de poder echar sus angustias en los hombros del Señor. No la tienen. Porque ellos son maestros de sí mismos y quieren solucionar sus problemas a la forma de ellos. Entonces, después que estamos capacitados, hemos primero sido humildes y el Señor nos exalta, estamos en condiciones de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y después el versículo 8, estamos en condiciones de ser sobrios y velad, porque tenemos un problema grave. Nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien triturar. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos postulantes a la boca del león? Los humildes. Los humildes, los justos. Esos son los mejores postulantes. Esa es, perdóneme que lo diga de esta manera, la mejor carne para un león. Saborea. Y por eso que el apóstol Pedro le dice a los hermanos perseguidos, velad y orad. Y después, el versículo 9, usa el apóstol Pedro la fe para poder resistir y estar firmes. Ahora vamos al versículo 10 y mire lo que dice, que lo cantamos, más el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia, que os llamó. Y aquí tiene que cambiarse esto, que nos invitó. Nos invitó. ¿A qué? A su gloria eterna. Él nos invitó en Jesucristo. Y después mire lo que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él, el Señor mismo que nos llamó, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y ahí está el verbo que yo les dije
afirmar. Es lo que dice que tenía que hacer Timoteo con los hermanos en Tesalónica. Tienes que, Timoteo, de ir a los hermanos y confirmarlos. Eso tenía que hacer Timoteo. Eso es lo que dice Pedro en la vida de los creyentes. Él mismo nos va a confirmar. Es decir, esta palabra confirmar significa fijar firmemente para que no se tuerza. Eso es lo que hace Timoteo en la iglesia en Tesalónica. Y esto es lo que hace el Señor Jesús en la vida de los creyentes perseguidos en Primera de Pedro. Él nos confirma. De hecho, Él hace 4 cosas. Nos perfecciona o nos restaura, nos afirma, nos fortalece y también nos establece. Timoteo, tienes que hacer esto. Tienes que confirmar. Vuelva por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Tienes que confirmar a los hermanos. Y luego tenía que hacer otro trabajo, exhortar. Esta palabra exhortar significa llamar cerca o significa también invitar. Llamar a los hermanos y decir, quiero trabajar con ustedes en su fe. Un buen ministro lo que va a hacer es velar por la fe de otros. Y eso es lo que hace Timoteo. De ir a la iglesia en Tesalónica, en grande tribulación, y decirle a los hermanos, tenemos que afirmarlos y tenemos que confirmarlos en vuestra fe. Ahora la pregunta es, pero para realizar esta tarea tan ardua de preocuparse por la fe de otros, ¿cuáles son las credenciales de Timoteo? Claro, Pablo ya dijo que era un hombre, un hermano, un servidor. Pero ¿qué vio Pablo en la vida de este jovencito? ¿Por qué tenía estas credenciales? Bueno, para ello tenemos que ir al libro de los Hechos nuevamente, capítulo 16. Y vamos a ver algunas cosas de este jovencito. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, que nadie mire en menos tu juventud. Le decía eso. Sé ejemplo en todo. Capítulo 16 del libro de los Hechos dice, después, hablando de Pablo, llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, note por favor eso, cómo el Espíritu Santo pone estas palabras tan precisas. Y he aquí, ¿dónde? En Listra. Había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Note esas cosas, por favor. ¿Y qué es lo que ve? Lo primero que ve Pablo, y que es el apóstol, Timoteo, es un discípulo, un seguidor, es un aprendiz. También se le nombra eso. Y estaba Timoteo, un discípulo. No hay cargos excepcionales en Timoteo. Él no es un apóstol. Él no es un hombre con superpoderes. Es todo lo que sale ahí. Es un ministro, es un siervo. Versículo 2, y mire por favor, subraye el versículo 2, porque esto es interesantísimo en las Escrituras. Y daban buen testimonio de él los hermanos, la iglesia en Listra y los hermanos de la iglesia de Iconio. Daban buen testimonio. Qué increíble, qué olor estaría dando este joven en estas dos iglesias. Que salió y Pablo lo mira y mire el versículo 3. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué más vemos? Los hermanos de su propia iglesia y los hermanos de la iglesia de Iconio daban testimonio. Y por último, ¿sabe lo que hace Timoteo en el versículo 3? Una obediencia. Es obediente Timoteo, porque acepta que el apóstol Pablo lo circuncide por amor a la obra. Qué increíble. Y Timoteo dijo, está bien.
voy a aceptar que me circunciden por amor a la obra de Cristo. Y acepta eso. Qué increíble. Un buen ministro se preocupa de otros. El punto número 3 que ustedes tienen ahí también tiene que ver con esto. Un buen siervo vela por la fe en las tribulaciones. Y nos vamos a basar también en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Versículo 3 al versículo 5, por favor. Un buen siervo, un buen ministro de Dios, va a velar por la fe de los hermanos en las tribulaciones. ¿Cuánto sabemos nosotros de los hermanos que pueden estar viviendo tribulaciones y no nos interesamos? O ni siquiera sabemos. Y si no sabemos, es porque no hemos tenido interés en llamarle para saber cómo está su vida espiritual. Un buen siervo. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vea la preocupación de Pablo. Estaba preocupado por la fe de los hermanos, porque el tentador estaba dando vueltas y se interesó. Raire comenta lo siguiente al hablar de las tribulaciones, y dice lo siguiente: aguantar las aflicciones normales que en esta vida le sobrevienen a un creyente. Eso son tribulaciones. Eso dice Raire, se lo leo de nuevo. Las aflicciones o las tribulaciones son aguantar las aflicciones normales que en esta vida le sobrevienen a un creyente. Eso es tribulaciones. Los nuevos cristianos atraviesan tiempos de prueba y de aflicción ahí en Tesalónica, y Pablo tenía que estar atento a eso. Pablo no los abandonó y envió un buen ministro, Timoteo. Y a menos que estén afirmados en el Señor, el diablo los iba a perturbar, los iba a tentar e iba a minar la obra ahí en la iglesia en Tesalónica. Mire por favor, por un momento, voy a darle 3 puntos aquí, o 4 mejor dicho. Pablo no estaba satisfecho simplemente con estas personas que han sido salvadas. Pablo quería ir más allá. Pablo no los abandonó. Pablo no dijo, bueno, este hermano se entregó al Señor, que se la arregle como él pueda. Pablo no estaba conforme con eso. Y aunque él había recibido buenas noticias de los hermanos, recuerda 1 Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10, que la fe, si no se acuerdan, vamos mejor ahí el texto, para no abundar más. Mire lo que dice: Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Así le dice Pablo. Ellos los tesalonicenses recibieron la palabra en gran tribulación por estos tumultos, por estas cosas que se habían organizado de estos judíos ociosos, que querían obstaculizar el evangelio. De tal manera que habéis sido ejemplos, dice el apóstol Pablo, a todo lo de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Con esto, el apóstol Pablo podía haber dicho, está bien la obra, está conforme, los hermanos también, bueno, que se las arreglen solo. No, Pablo decía, no lo soporto más, quiero saber de ellos, quiero saber de ellos. Hemos sabido buenas noticias, pero tengo que saber un poco más. Entonces Pablo no estaba satisfecho simplemente con que estos hermanos hayan sido salvados, sino que quería algo más. 2, los creyentes, dice el Señor, que su destino debe ser las tribulaciones. Eso es lo que el Señor nos dijo a nosotros, que íbamos a ser atribulados, que íbamos a ser perseguidos. Segunda carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 20, versículo 21, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21. Pues, dice el apóstol Pedro, pregunta, ¿qué gloria es, qué ganancia es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? La palabra abofetear significa golpear con el puño. Eso es lo que pasó con el Señor, lo abofetearon, le pegaron con el puño en su cara. Usa esta misma expresión. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y mire el versículo 21. Pues para esto, ¿para qué? Para los sufrimientos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Sufrir, persecución. Entonces el apóstol, ahora Pablo, le está diciendo a los hermanos, no está conforme con la salud espiritual de ellos, sino que quiere aún más saber de ellos. Segundo, los creyentes deben estar expuestos a la persecución. Queridos, si cada uno de nosotros y los que me escuchan no persigue la persecución, perdónenme esta redundancia de palabra, creo que tenemos problemas. Porque si queremos tomar el color del mundo, no vamos a tener ningún problema de persecución. Si queremos tomar el mismo color del mundo y las mismas costumbres, no vamos a tener ningún problema. Y eso fue lo que le sucedió a algunos judíos que no quisieron volver a Jerusalén después de la deportación. Se quedaron en Babilonia, hicieron sus negocios, se casaron allá y solo un grupo pequeño volvió a reconstruir los muros. Pero ellos se quedaron conformes. Y muchas veces podemos pensar igual que los judíos en el desierto. Nos acordábamos de las ollas, de la carne y de los buenos guisos que teníamos allá en Egipto. Y criticaban al Señor por eso. Allá teníamos agua, allá teníamos carne. Pero tenían algo impresionante que les faltaba, que era adorar al Señor. Y mientras esos 430 años que ellos estuvieron esclavizados allá en Egipto, nunca, dice la Escritura, adoraron al Señor. Nunca. Nunca. Qué increíble. Y recién, ahí, en el desierto, el Señor tuvo que hablar a sus corazones y le tuvo que decir a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Las persecuciones o tribulaciones deben de traer al creyente el gozo. No nos gustan las tribulaciones, las persecuciones, ¿no? Las pruebas tampoco. ¿Hay alguien en esta sala que le gustaría levantar su mano y decir, Señor, mándame persecución? ¿Hay algún valiente que quiera levantar su mano? Increíble, ¿no? Mire lo que dice Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña. Pero sí, muchas veces vamos delante del Señor y dice, manda, Señor, bendiciones. Manda, Señor, tu gracia sobre nosotros. Pero no estamos dispuestos a decir, Señor, manda tribulaciones para que mi fe, mi carácter sea transformado y pueda parecerme al Señor Jesús. Mateo capítulo 5, por favor, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa
de la justicia. Ya he explicado esta palabra justicia otras veces, pero lo voy a explicar rápidamente. La palabra justicia significa equidad de carácter. Es decir, una persona, un creyente, que no se parece al mundo, va a tener entonces persecución. Ese es el resultado, esa es la suma, 1 más 1. Si un creyente se quiere parecer al mundo, entonces nunca va a padecer persecución. Nunca. Entonces acá el Señor le está diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, note eso, por mi causa, por el Evangelio, por vivir una vida contraria al mundo, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuál es entonces, cuál es la reacción de los creyentes? Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es el resultado. Primera Tesalonicenses, volvamos, y ahí me queda solamente un punto. Punto número 4. Una buena fe produce buenos frutos. ¿Están de acuerdo conmigo? Una buena fe produce buenos frutos. Una fe establecida en la palabra del Señor. Timoteo informa al apóstol que la iglesia en Tesalónica disfrutaba de 2 elementos que caracterizan a creyentes sanos espiritualmente. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, y note por favor los 2 elementos. ¿Cuáles fueron los 2 elementos? La información tan simple. No fue un informe detallado. Solamente 2 cosas le dice Timoteo a Pablo. ¿Y sabe lo que le dice? Pablo, he estado con los hermanos de Tesalónica. ¿Y sabe lo que vi? Vi 2 cosas. Que tienen una fe enorme y un amor que es más grande que su pecho. Estas 2 cosas vi. Qué increíble. Una buena fe produce buenos frutos. Pero tiene que ser una buena fe. Y son 2 elementos. La fe. En la epístola a los Hebreos, el escritor en el capítulo 11, no lo busquen, 24 veces nombra la palabra fe. 24 veces. Y comienza preguntando, ¿qué es la fe? Así comienza la epístola. Y quiero nombrarle algunos. ¿Le suena a alguien, le suena este nombre o a estos nombres? Abel, Enoc, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, la prostituta Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jafté, David, Samuel y los profetas. ¿Qué tienen en común estos? La fe. La fe, queridos. Y Timoteo le dice a Pablo, ¿sabes qué? Esta iglesia tiene una fe enorme. Qué increíble fe. Entonces una buena fe produce buenos frutos. Todos estos que le he nombrado, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jafté, David, Samuel y los profetas, todos estos actuaron y vivieron y confirmaron y confiaron en Dios, acudiendo, ¿sabe a qué? A la fe. Todos estos hombres murieron confiando en Dios ciegamente. Ciegamente. No dudaron, no titubearon, aún exponiendo sus propias vidas. No dudaron. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe, Abraham se fue a un lugar que no conocía. Y por la fe, Abraham iba a sacrificar a su hijo. Qué increíble. La pregunta es entonces, ¿qué nos hace diferente a estos hombres, a este listado?
¿Qué nos hace diferente? Nada. Entonces Timoteo le dice a Pablo, esto yo vi. Aún más, Hebreos capítulo 11, versículo 6, es el centro del capítulo 11. Es el centro, es el núcleo. Si lo pueden proyectar, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es el núcleo. Y de ahí no nos podemos salir. Por favor, léalo para que pueda comprender. Pero sin fe es imposible agradar. La palabra agradar es una palabra que significa caer en gracia o significa deleitar, agradar, deleitar. Y eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo acá. Pero sin fe es imposible deleitar a Dios. Es imposible. Y después dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es pagador de los que le buscan. Más encima Dios nos paga por buscarle. Qué impresionante, queridos. Qué impresionante. Entonces la fe verdadera no es una clase emocional, es una convicción basada en la palabra de Dios. El doctor Sanders dice lo siguiente: la fe capacita al creyente a enfrentar el futuro como presente y lo invisible como lo visto. Por medio de la fe podemos ver lo que otros no pueden ver. Se lo repito. La fe capacita al alma del creyente a enfrentar el futuro como presente y lo invisible como lo visto. Por medio de la fe podemos ver lo que otros no pueden ver. Qué increíble. Y después Timoteo le dice a Pablo, he visto entonces otra cosa en ellos, he visto que tienen mucho amor. Fe y amor. Es lo que le dice, recuerdan ustedes, en Efesios capítulo 1, versículo 15. Pablo elogia a la iglesia en Éfeso y le dice, los hermanos tienen mucho amor para con los santos, mucho amor. Pero 30 años después, el apóstol Juan va a escribir Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso y le dice, y le va a criticar, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 30 años pasaron de que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Éfeso y le dice, usted tiene mucho amor, y ahora, 30 años después, el apóstol Juan le escribe a esta misma iglesia y le dice, ustedes carecen de amor. Increíble. Pero la iglesia en Tesalónica no estaba careciendo de amor ni de fe, estaban firmes al respecto. Y por último, punto número 5. Una buena fe consuela a otros. Una buena fe va a consolar a otros. Pablo les recuerda a los hermanos que estos misioneros han pasado diferentes aflicciones en el ministerio, pero las buenas noticias de la salud espiritual de ellos alientan el corazón del apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, dice el apóstol Pablo, y aflicción, fuimos consolados. ¿Y por qué fueron consolados? Por vosotros, por medio de vuestra fe. Pablo le dice, estamos pasando procesos muy difíciles. El apóstol Pablo dice, persecuciones como la que hay en 2 Corintios, cuando dice que el apóstol Pablo recibió persecución de su pueblo, estuvo a punto de morir, estuvo a punto de naufragar, recibió azotes. Y Pablo está diciendo, en medio de toda esta persecución, hay un bálsamo que ha llegado a mi vida. Esta noticia de un bálsamo, de recibir noticias de ustedes que están llenos de amor y llenos de fe. Qué increíble. Cómo el apóstol Pablo se preocupa, una buena fe va a consolar a otros también. Si tengo una fe sólida en la persona del Señor Jesús, voy a contaminar a otros también
con eso. Y eso es lo que en el fondo está diciendo la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así se va a solidificar una fe en la persona del Señor Jesús, leyendo las Escrituras, compartiendo las Escrituras y también cumpliendo las Escrituras. Por eso es que Jesús fue claro cuando dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pablo dice, estamos en tremenda necesidad, restricciones, malestar, aflicción significa. En medio de nuestra aflicción, significa, esa palabra aflicción significa angustia, persecución. Entonces ahora, queridos, como conclusión, Pablo alaba. En 2 Corintios, por favor, si vamos conmigo ahí. 2 Corintios, capítulo 1. Pablo alaba a Jehová. ¿Y sabe por qué lo alaba? Porque glorifica al Padre por dos cosas. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Y de qué? Y de toda consolación. Él es nuestro Padre. Si Pablo lo está mencionando. En esta sección, Pablo, fíjese que en estos versículos, en 2 Corintios capítulo 1, 8 veces el apóstol Pablo menciona la palabra consolación, o consolar, o consolados. 8 veces. Queridos, nos queda un gran desafío. ¿Deseamos ser un buen siervo? ¿Un buen ministro de Dios? Entonces, permítame recordarle, para ser un buen ministro de Dios, ¿y cómo debo hacerlo? Debo tener cuidado de mis hermanos. Si quiero ser un buen siervo de Dios, debo de velar por la fe de mis hermanos. Y si quiero ser un buen siervo de Dios, debo de velar por la fe de mis hermanos en las tribulaciones. Y si quiero también producir esto, una buena fe va a producir buenos frutos, excelentes frutos. Y por último, una buena fe consuela a otros. Hermano, si se interesa por algún hermano, tómele su número de teléfono. Invítense, como lo hacía ahí en Hechos capítulo 2, que los hermanos se invitaban a sus casas y compartían algo y hablaban del Señor. No escudriñaban a los hermanos, hablaban del Señor, de cómo edificar bien su fe. Espero que esto le ayude la próxima semana, si queremos, también en esta misma línea de cómo también ser un buen siervo de Dios. ¿Oramos? Gracias a nuestro Dios y Padre por alimentarnos. Señor, gracias porque podemos ver cómo tú animaste a tu siervo, el apóstol Pablo, para que tuviera cuidado de los suyos. Y Señor, era un deseo tan ferviente del apóstol Pablo saber noticias de los hermanos en Tesalónica. Y no es egoísta y decide quedar solo en Atenas y enviar a Timoteo a Tesalónica. Y a Silas lo deja en Berea. Padre, qué amor por las almas. Y Señor, enséñanos a nosotros también a tener amor por las almas, amor por nuestros hermanos. Padre, enséñanos a ser buenos ministros tuyos, para gloria de tu nombre. Enséñanos, Padre, también a poder ir aumentando nuestra fe. Y Señor, el único medio para aumentar nuestra fe es tu palabra. Y Señor, si tú permites tribulaciones en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, para soportarlas. Y Padre, como Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y en medio de la gran dificultad,
como Pablo le enseñaba a Timoteo también, que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, vendrán hombres malos que prohibirán muchas cosas. Frente a eso, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, la única manera de enfrentar a estos falsos maestros es lo que sigue. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado, completo, para toda buena obra. Padre, capacítanos por tu palabra y ayúdanos a ser buenos hijos tuyos y obedientes a lo que tú nos mandas. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.